Este podcast tiene sus orígenes en una iniciativa espontánea que se remonta a enero del 2022, producto del diálogo de Lea Bernard, Denia Román y Ramón Cuncoy, ante el interés compartido por conocer las experiencias de investigación y revitalización cultural independientes que personas o colectivos indígenas han desarrollado de manera autónoma, con el propósito de entender su pasado, su lengua y su lugar en el presente. Nos interesaba conocer particularmente estos procesos en Centroamérica y cómo en las últimas décadas emergen personas indígenas investigadoras que hacen enormes esfuerzos por construir una investigación local, plural, autorreflexiva y que además construya puentes con el conocimiento generado por la academia. En febrero del 2022 realizamos un evento virtual que osadamente llamamos Investigación Social y Pueblos Originarios, primer encuentro. Investigadores locales de Guatemala y Costa Rica, con la participación de Ramón Cuncoy, especialista en la lengua quechí, Marta Choc Calel, productora audiovisual maya, y Ali García Segura, especialista en la lengua bribri. El enlace a esta actividad lo puedes encontrar en la descripción de este video. En el 2023 realizamos una fructífera entrevista con el educador Jesús Chávez, investigador y líder lenca de la comunidad de Quelepa, en El Salvador. Estos 3 podcasts son producto de esta conversación, cuyo objetivo es transmitir a viva voz las múltiples formas de reconstruir el conocimiento sobre la historia y la cultura lenca. Las palabras de don Jesús Chávez muestran un esfuerzo personal y colectivo autónomo, pero que se involucra en otras dinámicas locales, regionales o nacionales, tales como el impulso turístico, la pastoral indígena y un campo ritualístico que se fortalece con otros pueblos indígenas. Su exposición y sus ideas son un desafío para la academia, particularmente la arqueología, la historia y la antropología, porque muestra cómo la investigación formal es reapropiada y reelaborada en la búsqueda por la memoria, el empeño colectivo por marcar la diferencia cultural y el renovado interés en lenguas indígenas en desuso. Esta es una de las nuevas formas en que se expresa la etnicidad en el siglo XXI. Este desafío queda más evidente luego del contexto social e histórico que el doctor Heriberto Erquicia nos plantea con su intervención en el primer episodio de este podcast. En esta primera parte escucharemos sobre los procesos de investigación de Jesús Chávez. ¿Qué le motivó a realizar estas investigaciones? ¿Cuáles son sus principales fuentes? ¿Cuáles son los espacios de los que participa? Heriberto Erquicia nos comentará sobre la construcción de la identidad nacional y el legado del pueblo lenca en El Salvador. Además, escucharemos sobre la cultura, el idioma, leyendas y tradiciones. Buenas tardes, don Jesús Chávez. Muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras hoy, para comentarnos un poco sobre su trabajo, sobre su pueblo. Antes que todo, tenemos una primera pregunta para usted. Si se podría presentar su comunidad, presentar su pueblo. Mi nombre es Jesús Chávez, soy originario del municipio de Quelepa, en el departamento de San Miguel, al oriente de El Salvador. Soy nativo de ahí del municipio de Quelepa, mis abuelos al igual, mi generación pasada son originarios de Quelepa y pues vivo a un aproximado de 1,5 kilómetros del sitio arqueológico o centro ceremonial, ¿verdad?, de nuestros antepasados lenca. Entonces, usted está investigando sobre la historia de su pueblo, sobre la historia de sus antepasados. Entonces, nos preguntamos un poco cómo lo hacen, con quiénes, si es una iniciativa colectiva o más individual. Si nos puede comentar un poco en la práctica cómo está haciendo. Desde los 11 años comienzo, ¿verdad?, a indagar, a ir buscando esas raíces, ¿verdad?, de nuestros ancestros. Y es como me voy encontrando con diferentes fuentes bibliográficas, diferentes personas afines, ¿verdad?, a nuestra historia, a nuestra cultura. Y es así como me doy cuenta de algunas organizaciones que hay en el hermano país de Honduras, como COPIL, COPIN. Hay diferentes organizaciones indígenas lencas. También está otra acá mismo en el departamento de Morazán, específicamente en el municipio de Guatajiagua. Siempre en el oriente de El Salvador está la organización Acolgua,
que el presidente Don Salvador Hernández es el líder indígena de la población lenca o del pueblo lenca de Guatajiagua. Entonces, esta es una DESCO. Y ellos comienzan, ¿verdad?, a recuperar, él viaja por todos los cantones de Morazán recogiendo un léxico del vocabulario de los ancianos y ancianas que todavía estaban en ese momento. Y en colaboración con la sección de letras de la Facultad de la Universidad del Salvador, elaboran una cartilla. Y esa cartilla la titulan el Potón Lenca de Guatajiagua, que en realidad se lo especifican a Guatajiagua, pero en realidad es el idioma que se habló en todo el oriente del Salvador prácticamente, en la mayor parte, porque si bien es cierto, hubieron algún otro grupo étnico, ¿verdad?, en el oriente del Salvador, pero el que predominó fue el Potón Lenca. Eso, ¿verdad? Y de ahí también aparte hay libros, como les mencionaba la vez pasada, hay libros como por ejemplo Arqueología de Quelepa, que fueron unas indagaciones que hizo o investigaciones que hizo en el sitio arqueológico Willie Andrew en los años 1967. Hola, mi nombre es Heriberto Urquiza y soy arqueólogo e historiador de El Salvador. Ahora pues me interesa hablar un poco sobre la construcción de la identidad nacional salvadoreña, que fundamentalmente tiene que ver cómo el Estado-nación salvadoreño se apropia de diversos elementos de la cultura, de la historia, y a partir de ello comienza esa construcción de identidad nacional. En ese sentido, como todos estos estados nacionales modernos, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, lo que hacen es retomar elementos identitarios de aquellos pueblos que le traían una raíz de un pasado glorioso, digamos, aquel mito de origen. Y en ese sentido, en el caso salvadoreño, lo que se hizo fue que lo que se tomó es, digamos, en un principio, son los elementos de la cultura de habla náhuatl, que en el caso salvadoreño son los pipiles y otros también de habla náhuatl, pero vamos a dejar a los pipiles como, digamos, los principales, y se excluyó una buena parte del territorio salvadoreño que era la gente de comunidades indígenas lencas de habla potón. Esto significa que quizás un poco, casi la mitad del territorio salvadoreño estaba dividido entre estas dos grandes poblaciones que son pipiles de habla náhuatl y lencas de habla potón. Entonces, en ese sentido, se retoma una que es la que tiene que ver con su capital, Cuscatlán, y a partir de ello todo el enfoque de la construcción de la identidad nacional salvadoreña, que tiene elementos indígenas, pues tiene que ver más bien con lo pipil, con lo de habla náhuatl, ¿verdad? Relegando un poco lo lenca. Lo lenca más bien lo toma el Estado-nación que está, digamos, fronterizo con El Salvador, hacia el norte, que es Honduras, como ustedes saben, pero también en el caso de Honduras toman lo maya. No quiere decir que en el caso de El Salvador no se tome lo maya, sino que también por un momento en los años 20 se estaban tomando algunos elementos mayas, pero finalmente lo que apremia, digamos, en este sentido son los elementos culturales de aquellas poblaciones de habla náhuatl, y se deja por un lado las poblaciones de habla, digamos, lenca o potón, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Otra de las cosas importantes que hay que ver hoy en día, qué pasa en pleno siglo XXI o qué está pasando a partir de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, es que hay una reivindicación de los pueblos originarios como tal, y en este caso la población lenca también quiere resurgir, o sea, quiere visibilizarse como tal, quiere visibilizarse como una población que ha estado ahí, que es fuerte, digamos, en el territorio nacional, fuerte en el sentido de que están ahí. O sea, todo el oriente salvadoreño, en su mayoría el oriente salvadoreño, tiene, por ejemplo, lugares con etimología
que difícilmente no sean, ¿cómo se llama?, que estén en Potón o en Lenca. Entonces eso habla de la importancia también de estos grupos para el oriente salvadoreño. Podría mencionar una gran cantidad de lugares que hablan de, digamos, en donde está lo Lenca o lo Potón, como quieran llamarlo, y eso es importante. Lastimosamente, los estudios desde las ciencias sociales, entiéndase en este caso la antropología, la arqueología, la historia, han visto, digamos, muy poco al oriente salvadoreño, y sabemos que hace muchísima falta estudiar, por ejemplo, el oriente salvadoreño, porque hay muchas confusiones ahí entre lo prehispánico, entre lo colonial, entre lo, digamos, lo actual, y eso es a lo que debemos de apostarle para poder, digamos, tener un conocimiento de la zona mucho más rico, que sea como mucho más entendible para la población, porque también la población requiere de conocer sus identidades, y en este caso pues la identidad lenca, que es tan importante para el caso de El Salvador, pero que ha sido, como lo he dicho, invisibilizada a través de los años. Muchas gracias. ¿Cómo es que nace en usted, don Jesús, de empezar a indagar acerca de su origen, entiendo yo así, en donde encuentra muchos valores, por ejemplo, la cuestión arqueológica, la cuestión lingüística y otros muchos aspectos? ¿Cuál es la aceptación, por ejemplo, dentro de la población acerca de esta indagación sobre la identidad cultural del grupo étnico lenca? Cuando iba a sexto grado, cuando tenía como unos 11 años, me di cuenta y analicé, ¿verdad?, de que por qué nos contaban la historia de los chichas, de los mayas, de los aztecas, de los incas, y por qué en la escuela no nos contaban la verdadera historia de nuestras tierras, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Entonces ahí fue, ¿verdad? Y también unido a eso me contaron y observé el sitio arqueológico, todos los vestigios que hay en nuestras tierras, y eso me fue llamando la atención, ¿verdad? Me fui preguntando, cuestionándome, y comencé, ¿verdad?, a indagar. Y fue así como fui encontrando diversos fuentes bibliográficas, ¿verdad?, que me fueron ampliando un poquito más los conocimientos de nuestros antepasados. Durante la época de nuestros ancestros, ellos escribieron mucho, porque hay mucha escritura de nuestros antepasados. Pero la llegada de los invasores europeos, ellos escriben la historia según su cosmovisión, ¿verdad? Y a favor de ellos. Entonces es por ello de que no, hasta nuestros días es reducida la información que ha llegado, ¿verdad? Y sí hay bastante información en vasijas, en petrograbados, en diferentes objetos de nuestros antepasados, pero esos objetos hasta este día no he encontrado una persona que pueda leer esta escritura, porque sí hay bastante escritura de nuestros antepasados. Posterior a la conquista y colonia, las personas como que quedan un poco con temor, ¿verdad? Las personas que comienzan a escribir, ya casi la mayoría son de descendencia, ¿verdad?, europea, y también es poco lo que se conserva. Se sigue manteniendo la tradición oral, pero debido a la transculturización, la tecnología y todos esos cambios que han habido en nuestras sociedades, la tradición oral se va perdiendo. Así es como hasta nuestros días es bien mínimo lo que se conserva aún de tradición oral. Pero sí hay cierta parte de la población, ¿verdad? Y en esa hemos conformado un grupo de acá del oriente de El Salvador, una organización que se llama el COPU Lenca, o sea, Consejo de los Pueblos Lencas. Hay representación del municipio de Guatajiagua, estamos nosotros como de Quelepa, hay representación del municipio de Conchagua en La Unión, del municipio de San Carlos, que también es del departamento de Morazán. Hay representación del municipio de Cacaopera, que también está la etnia cacahuira ahí en ese municipio, también está aglutinada en la misma organización, y así, ¿verdad?, de diferentes pueblos más del oriente de El Salvador. Muy bien. Y tal vez nos podría comentar un poquito justamente qué tipo de actividades están planificando, están organizando con el consejo.
Las principales son ceremonias, ¿verdad? Ceremonias indígenas que realizamos para diversas fechas que son muy importantes para nosotros. Y así también queremos ver qué se puede hacer en la lucha porque se pretende desarrollar un parque arqueológico en el lugar, ¿verdad? Conocido como la Gruta de Corinto. Entonces, y como pueblo pensamos de que si bien, ¿verdad? Se adecuaría, pero también hay riesgo de que se dañe, que se destruyan mucho. Entonces, en eso estamos, queremos ver qué se puede hacer. Y usted nos comentaba que en el consejo ustedes están trabajando, están en relación con personas y comunidades que están en El Salvador, que también es transfronterizo, digamos. Entonces yo tenía una pregunta a ver si, cómo es del lado hondureño, si hay diferencias notables entre Salvador y Honduras respecto a los avances de recuperación, de valorización de la cultura, de la historia, del idioma del pueblo lenca. Pues Pueblo Lenca está conformado por de la zona central al sur oriente de Honduras, ¿verdad? Y prácticamente casi todo el oriente y buen porcentaje del norte de El Salvador. Entonces, ahí tenemos muchos aspectos en común, ¿verdad? Nuestro lenguaje, nuestras costumbres, tradiciones, tenemos mucho en común. Lo único que allá, por ser sierras montañosas, ¿verdad? Esa zona, es mayor la población indígena que hay, como que se conserva un poco más. Muchas gracias, don Jesús. Nos gustaría que nos pueda compartir algunos elementos sobre su pueblo que ha indagado usted o que han indagado colectivamente con el consejo, con las organizaciones, sobre su pueblo, que sea elementos de la cultura, de la historia, del idioma o de cualquier elemento que le parece importante y que quiera compartir. Bueno, comentarles, ¿verdad? Que nuestro pueblo es denominado Lencas o Potones, ¿verdad? En el oriente de El Salvador y en la parte del centro oriental sur, es tierras lencas, ¿verdad? Lo único que allá se les denomina care o cerquín, eran dos grupos, ¿verdad? Era como una subdivisión siempre en los mismos lencas, pero que se denominaban cares y cerquines. Y acá en el oriente de El Salvador son conocidos como lencas y potones, siempre refiriéndose al mismo pueblo lenca. Estaba conformado por esa delimitación que doy, ¿verdad? De la parte de Honduras y en el oriente de El Salvador por los departamentos como lo son San Miguel, La Unión, Usulután, Morazán y parte del municipio de Cabañas. Y la palabra acá en el oriente de El Salvador se les denomina lencas, viene de los términos del potón, que era el idioma. Len significa señor y cas, piedra. Por lo tanto, la traducción sería señores de las piedras. Y es una de las características de la zona oriental de El Salvador, que la mayoría de cerros, de sierras, de serranías que hay son muy peñascosos, muy pedregosos. Quizás de ahí el nombre, ¿verdad? Ya que los lencas eran muy hospitalarios, habitaban otros grupos étnicos, como lo son los cacahuiras, que todavía hay descendientes cacahuiras en el municipio de Cacaopera, en el departamento de Morazán. Habitaban los ulúas también en algunos pueblos, que todavía queda con el nombre de Uluazapa en el departamento de San Miguel, de descendencia, ¿verdad? Ulúa. Y también habitaban la parte del Golfo, que nuestros antepasados lo llamaban Amapala, y el grupo étnico como los son Chorotega o Mangue, que formaban parte del territorio nicaragüense, de nuestro hermano país de Nicaragua. En el siguiente capítulo de Tejiendo Historia, Jesús Chávez nos comentará sobre leyendas, historias e hipótesis sobre el origen del pueblo lenca en El Salvador.